Bienvenidos una vez más a Más Allá de la Historia de México Historiador en esta tercera temporada, nuestro primer episodio, y estamos hoy con un gran invitado, cronista de la corte, mi amigo Jonathan Iglesias, que nos va a ayudar a hablar, justamente como vieron en el título de este video podcast, como sea que lo hayan encontrado. Vamos a hablar de los pretendientes a los tronos y a las coronas que hoy en día ya no existen en el mundo. Y bueno, Jonathan, háblanos un poquito como por qué este tipo de tronos ya no existen, o qué factores han influido para que tronos, por ejemplo el de México, el de Grecia en Europa y muchos otros más en el resto del mundo, ya no sean tronos y sean repúblicas hoy en día. Bueno, primero decir que es un placer estar hoy aquí contigo y con tus oyentes o la gente que nos vea. Yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Y como tampoco podemos profundizar mucho, sí que una opinión que yo tengo es que, claro, no se puede tratar igual las monarquías europeas, por ejemplo, que las monarquías americanas, ¿no? Porque el concepto es distinto, también de realeza sobre todo, y de los círculos de poder. Pero, por ejemplo, aquí en Europa, la Primera Guerra Mundial fue un desastre para las monarquías. Muchas monarquías, la rusa, la alemana, y la alemana, hablamos del imperio, siempre se habla del Kaiser, ¿no? Pero dentro de Alemania había más estados, como Württemberg, Baviera, Sajonia, Hesse, incluso principados muy pequeñitos como el Principado de Reuss. Todas esas monarquías cayeron con la Primera Guerra Mundial. Y luego ya con la Segunda, pues cayeron todas las demás. Es decir, las guerras mundiales, que han sido dos hitos, dos momentos de ruptura total del mundo en el que se vivía previo a esa guerra, es decir, hay un mundo, la guerra, y hay otro mundo. Pues sí. Esas monarquías, o bien porque no supieron adaptarse muchas veces, como por ejemplo con el zar Nicolás, no entendía nada de lo que se estaba rodeando, no entendían los avances, y empezaron a caer esas monarquías por revoluciones. Por ejemplo, en Portugal, que cae un poquito antes, porque en Portugal cae en 1910. Cierto. Pues cae todo esto pues porque no se adaptan, no son capaces de adaptarse a los nuevos tiempos y caen. En México, por ejemplo, que ahora lo veremos más detenidamente, las caídas son mucho más catastróficas, porque al Kaiser, por ejemplo, se le exilia, a Maximiliano no se le exilia. Exacto, sí, no. Entonces, claro, es distinto. Se exilia a la mujer, pero a él no. Sí. Entonces es distinto. Yo creo que caen por eso, porque no se saben adaptar. Claro. Sí, creo que es un factor muy importante dentro de las monarquías que existen aún hoy en día, que deben de saber convivir con este tradicionalismo, por decirlo así, y la modernidad que pues ya lo comentábamos antes de empezar a grabar. Tienes que entender que estás en una nueva era, que ya no estás en la era victoriana, ¿no? En el que tú eres el jefe de estado y tienes que, pues, aunque hubiera constituciones, liderar todo, ¿no? Y evidentemente, pues hoy en día creo que existe, pues ya muchas cosas diferentes que no puedes aplicar de esa época, pues sí, antigua, por decirlo de una manera, a esta era contemporánea y moderna, por decirlo en unas palabras. Y claro, bueno, porque fíjate, las monarquías actuales, ¿no? Beben de la tradición, pero también de la modernidad. Por ejemplo, las monarquías actuales hay divorcios. Y tienes que hacer cosas tan complicadas como, por ejemplo, unir el hecho de ir a un acto de apoyo, digamos, LGTBI, y ir también a una misa en una catedral. Claro. Entonces son cosas que por supuesto las dos cosas son totalmente respetables, pero es muy difícil fusionar todo eso. Y un monarca tiene que hacer eso. Hoy en día tiene que hacer eso. Sí, no, y tiene que tener justo esa capacidad para lograr todo eso, porque pues como representa al pueblo en general, no solo puedes representar a una sola parte del pueblo, porque al final no estarías cumpliendo como tu papel de monarca, que pues digamos se te fue otorgado, por decirlo en algunas palabras. Y al final creo que pues esto que dices es muy importante. O sea, no puedes representarte, por ejemplo, un monarca, no puedes solo ir a misa, ¿no? Y decir, no, sí, la iglesia y así, que no es que esté mal, pero no puedes irte, como dices, solo a una sola cosa, sino tienes que saber convivir y lograr hacer convivir todo tipo de ideas y facciones, pues tanto sociales como políticas, para que tu monarquía, que es el legado de toda una familia antigua y la que viene después de ti, pues siga y perdure con el tiempo. Eso es difícil, ¿eh? Es difícil. Claro, sí, no, incluso si en repúblicas es difícil,
con un cambio constante de gobiernos. Pero bueno, a lo que venimos, vamos a hablar un poquito de las monarquías que hoy en día ya no existen, o que incluso tienen pretendientes que todavía pues siguen vivos, los descendientes de estos grandes monarcas que podemos ver en cuadros como algunos de los que están aquí atrás de mí, que son Maximiliano y Carlota. Y bueno, vamos a empezar evidentemente con un país con dos países que creo que son parte fundamental de Europa hoy en día, que son primeramente Francia y luego Alemania. Solo para recordar un poquito, pues Francia ha tenido, o creo yo, ha sido uno de los países, si no es que el único, que ha probado de todos los tipos de gobiernos y formas de estado que hay, porque ha sido república, imperio, reino y de todo un poco. Solo para recordar, pues sabemos que Francia tiene 3 casas, pues digamos reales, que son pretendientes al trono, que son estas: Borbón, Orleans y Bonaparte. Las Borbón y Orleans son para el reino de Francia, y bueno, la rama Bonaparte es para el imperio francés. Recordemos que hay una diferencia entre reino e imperio. Así que, ¿qué nos puedes decir, Jonathan, sobre estas casas reales? Ya sea, puedes empezar con la que quieras o las 3 de jalón, pero ¿qué nos podrías decir sobre quiénes son y qué? Si quieres, podemos explicar primero a tu audiencia de dónde salen, es decir, Okay. por qué hay 3, ¿no? Claro. Mira, cuando cae Napoleón Bonaparte, Napoleón, recordemos que es el gran totus revolutum de Europa, después de la Revolución Francesa, pone a Europa patas arriba, y él se proclama emperador de los franceses. Eso fue muy listo, no se proclama emperador de Francia, sino de todos y cada uno de los franceses. Que es un poco recogiendo la idea que tú has dicho antes, hay que representar a todos y cada uno de ellos. Claro. Y él revoluciona todo eso. Pero Napoleón cae en 1813, 1814, y entonces se reinstaura la monarquía Borbón en Francia, con Luis XVIII y luego su hermano Carlos X. Y ese, digamos, Carlos X es el iniciador de la dinastía legitimista, de la dinastía Borbón. ¿Por qué? Porque estalla en 1830 una revolución liberal que quita a Carlos X y pone a Luis Felipe, su primo, Luis Felipe de Orleans. Y de ahí viene la dinastía de los Orleans. Un poco más tarde, en 1848, Luis Felipe cae, se establece la República, pero uno de los presidentes de esa República es Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón I, claro, y se proclama como Napoleón III, emperador, que cae en 1871. Y de ahí viene la dinastía Bonaparte. Entonces son 3 dinastías. Una está representada por un bonapartista, la Orleans está representada por el actual conde de París, Juan, y luego la Borbón está representada, que es la más polémica, porque está representada por Luis Alfonso de Borbón, duque de Cádiz y bisnieto de Francisco Franco, el dictador español. Entonces, la más polémica. Esas son las 3, claro, las 3 que hay. Apoyos. Yo creo, bueno, primero que yo dudo mucho que Francia vaya a ser una monarquía nueva. ¿Con Macron? No, por eso. Él es el monarca. Claro, no obstante, en Francia gusta mucho todo, esto de la monarquía, el boato, todo esto gusta mucho, gusta muchísimo, y tienen su historia muy bien investigada y muy bien historificada. No tienen tanta leyenda negra, o sea, ese trabajo lo han hecho maravillosamente. Dentro de lo que cabe, el que parece que tiene más apoyos es el conde de París. La dinastía Orleans es la que parece que tiene más apoyos. También es lo que hemos hablado antes. Los legitimistas son excesivamente tirado a la derecha, podríamos decir. Es decir, son excesivamente religiosos, son excesivamente conservadores, porque Luis Alfonso lo es. Incluso aquí Luis Alfonso en España se le ha visto hablando positivamente de Franco. Entonces todo eso hay que tener muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado. El conde de París es otra cosa. El conde de París es distinto. Estos condes de París, mira, vienen, a ver si lo podemos explicar bien, un nieto de Luis Felipe, ¿vale? De ahí viene la rama de los condes de París. En cambio, la rama legitimista viene por los Chambord, por el conde de Chambord, que también es un nieto
de Carlos X. Lo que pasa que él no tiene descendencia. El conde de Chambord, Enrique V de los franceses, muere en el siglo XIX sin descendencia. Okay. Y entonces ahí parece que hay una reconciliación de los Orleans con los legitimistas, pero claro, el problema es que hay una rama legitimista que no quiere los Orleans, y por eso se van a los Borbones españoles, y por eso Okay. cae en el bisnieto de Franco. Okay. Pero esos son esos tres pretendientes. Yo creo que es el conde de París quien tiene más apoyos, Más ¿no? apoyo, claro, y ese apoyo le da legitimidad, ¿no? Bueno, en un dado caso de que se reinstaurara una hipotética monarquía, es el que tendría más legitimidad porque es el que más apoyo podría tener. Claro, y luego hay que tener en cuenta, si buscamos una legitimidad histórica, ¿qué legitimidad histórica tienen los Bonaparte? Porque ellos se han proclamado emperadores en el pasado por golpes de Estado. Claro. Entonces, claro, le puedes dar una legitimidad, pero que no es lo mismo. Claro. Y bueno, creo que justo esta parte es muy, muy curiosa. Hablar de cómo es que un monarca llega al poder, que también es un tema un poco muy, muy debatido, y sobre todo más para las personas que no conocen mucho del tema. Hoy en día muchas de las monarquías se establecen por obra y gracia, no sé, de Dios y del pueblo, rey de tal lado. Que hoy en día eso es lo que vale más, creo yo, o bueno, por los tiempos modernos que hemos comentado, que es lo que pues le da la legitimidad. Y muchas veces pues uno piensa, uy, es que ¿por qué tengo que atender a un enviado de Dios o alguien con sangre azul? Y al final creo que se debe de entender que al final la gente es la que hace que un monarca siga en el trono, independientemente de quién sea el monarca, porque al final si la gente pues no quisiera, entiendo que hay medidas en diferentes monarquías para hacer como referéndums o cosas así para pues cambiar una república, dado caso que se quisiera. Claro, mira, un claro ejemplo de eso es lo que ocurrió en Francia. Cuando el pueblo se hartó, le cortaron la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta. Lo que ocurrió en Rusia, mira, aquí en España la reina doña Sofía, en un libro de entrevistas que le hicieron a ella, ¿no? Ella decía algo así como: hay que portarse bien, porque si no nos quieren nos votan. O sea, si no nos quieren nos echan. Y es lo que pasó, por ejemplo, en Grecia. Es decir, claro que hay mecanismos. No se puede vivir solo del amor del pueblo, cuidado, tampoco se puede vivir solamente de eso. Pero la legitimidad popular es la realidad, esa la legitimidad dinástica también, ¿no? Tú de descender de antepasados tuyos. Lo de la legitimidad divina, bueno, eso ya todo el mundo sabemos de dónde viene todo esto, ¿no? Pero realmente Dios no te ha puesto ahí. Aunque ellos, por ejemplo, que hemos hablado antes de Fernando VII fuera de cámaras, Fernando VII sí se creía un rey puesto ahí por Dios. Hoy en día ya no, no se cree en eso. Es una legitimidad dinástica, pero también popular, sobre todo popular. Y creo que eso es importante. Ellos saben que ya no son los enviados de Dios. Creo que eso es lo más importante. Y ya no hacen cosas como las que en su momento pues puede ser Fernando VII. Y esto te lo planteaba porque me estaba quedando una duda de que el rey de Suecia. Mire, ya vino un pequeño visitante. El rey de Grecia, a través de Suecia, que digamos, recordemos que es Carlos Gustavo XVI. Ajá. Pues su familia es la Bernadotte, su casa real es la Bernadotte, pero recordemos que a Suecia, pues justamente esta casa real fue puesta por Napoleón. ¿Tú consideras que es, dado lo que ya platicamos, por ejemplo, en el caso de Suecia, es legítima esa casa real? Claro, pero hay que tener en cuenta qué pasa en Suecia. La casa real, se extingue en su momento, la línea dinástica, y el rey de Suecia lo que hace es adoptar a este Bernadotte, que era un general napoleónico. Sí. Y luego lo que también es cierto es que luego estos Bernadotte se supieron casar estupendamente, ¿eh? Ellos luego se casaron con la flor y nata de toda la realeza, porque Suecia está emparentada con todo el mundo. Claro, entonces hay una legitimidad de adopción, es decir, el rey adoptó a este muchacho
y luego hubo unas cortes que lo aceptaron. Es decir, hay una legitimidad popular, que es lo importante, no tanto dinástica. Porque, por ejemplo, ahora hablamos luego más adelante de Grecia, ¿no? Pero en Grecia no hay ninguna legitimidad dinástica. El primer rey de Grecia, de la dinastía danesa, de la dinastía de los Habsburgo, fue Jorge I, y fue colocado ahí por un movimiento del Parlamento y de las potencias europeas del momento. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de México, que yo sé que a ti te gusta todo lo de Maximiliano. Maximiliano ocurre igual. No tiene una legitimidad dinástica. Ahora bien, sí la puede tener popular, si fue refrendado, o sí la puede tener internacional, si las potencias lo ponen ahí. O sea que también la legitimidad puede venir de muchas partes. De Dios, hoy en día ya no. Pero de cualquier otro sitio, popular, internacional, diplomática, pues sí, claro que sí. Claro. Ok, bueno, teniendo ya el tema de Francia pues entendido, vayámonos a su vecino Alemania. Obviamente todos sabemos o tenemos una pues pequeña idea de cómo es que acabó Alemania en la Primera Guerra Mundial, y sabemos que eso pues fue un cambio que provocó todo el siglo XX, un siglo XX turbulento para la humanidad y sobre todo para Europa. Sabemos que el pintor austríaco pues estaba un poco enojado por este tipo de consecuencias que dejó la Primera Guerra Mundial, y bueno, desató todo un caos, ¿no? Pero regresémonos un poquito al Imperio Alemán, al que estaba gobernado por el Kaiser Guillermo II, de la casa de los, nunca sé pronunciarlo bien, pero es los Hohenzollern, me parece, algo así es. Esa misma casa real. Y como ya mencionabas, no solo es que haya caído el Kaiser, ¿no? Sino que cayeron todos los reinos, principados, ducados que contenía el Imperio Alemán, porque recordemos que al final un emperador es como el rey de los reyes, por decirlo en pocas palabras, y justamente pues todo este tipo de pequeños reinos que existían también pues se fueron botando, cayendo con la caída del Imperio Alemán. Y dinos un poquito cómo es que hoy en día, cómo está Alemania en ese punto, que bueno, hoy en día Alemania también es un poco políticamente turbulenta. Claro, pero también el país vive mucho del pasado, y el pasado alemán ha sido catastrófico, ya no solamente con el Kaiser, sino como tú dices, con el pintor ¿no? Con Adolfo. Con Adolfo. Claro. Entonces, claro, ha tenido ahí un pasado. Muchos príncipes alemanes se aliaron con Hitler, ¿eh? Eso es espantosamente terrorífico. ¿Qué pasó en Alemania? Mira, como tú muy bien has explicado, Alemania en aquel momento, en la Primera Guerra Mundial, un poquito antes, era lo que se conocía como una especie de entidad supraestatal. Es decir, el emperador estaba encima y abajo, porque el emperador era rey de Prusia. Claro. Él era rey de Prusia, que es un reino que está en Alemania. Y luego, por debajo del emperador, había pues una serie de soberanos. Estaba, por ejemplo, estaba el reino de Württemberg, el de Baviera, el de Sajonia y el de Prusia. Pero luego había grandes ducados, el de Hesse-Darmstadt, el de Mecklenburgo-Strelitz, Mecklenburgo-Schwerin. Es decir, había una gran cantidad, y cada uno con sus casas reales. Claro, cuando ocurre la Revolución de Noviembre, en el año 1918, que es cuando cae el emperador Guillermo, pues caen todos estos de forma sistemática. Claro. Unos se tienen que exiliar, otros no tanto, otros se pueden quedar. Por ejemplo, el gran duque de Hesse y del Rin, que era Ernesto, el gran duque Ernesto, que era hermano de la zarina Alejandra de Rusia, pues tío de Anastasia, de la conocidísima Anastasia. Pues este hombre se pudo quedar. En cambio, otros, pues no. El Kaiser se tuvo que ir, el Kaiser se quedó exiliado en los Países Bajos. Claro. Es decir, él se tuvo que ir de ahí. Luego, cuando llega Hitler, fíjate que Hitler engañó un poco a los Hohenzollern, y había muchos príncipes Hohenzollern, hijos del emperador, del Kaiser, que creían que Hitler iba a restaurar la monarquía. Y hubo muchos príncipes que fueron nazis, muchísimos. Mucho, por ejemplo, familiares del difunto duque de Edimburgo, del marido de Isabel II. Sí. Ahí era espantoso. También hay una cosa que, bueno, no nos podemos meter ahí para no confundir a tu audiencia mucho, pero
la realeza era muy antisemita. Sí. No a los niveles de Hitler, cuidado, no a esos No, niveles. claro, no. Él está un poco exagerado, bastante Él exagerado. exageró una barbaridad, Sí. pero había un sentimiento antisemita. Por ejemplo, el Kaiser en una carta decía algo así como la raza mediterránea. Es decir, esa raza de gentuza, Ujú. que éramos los españoles, los portugueses, los italianos. Él pensaba así. Sí. Entonces, cuando hablamos de Hitler, la raza supremacista, no sé qué, que el Kaiser era poco más o menos, no a ese nivel, pero era también muy así. Y ahí en Alemania ahora mismo, en Baviera, sí que hay cierto apoyo. El duque de Baviera actual, Franz, es un señor muy mayor. Curiosamente, fíjate cómo se adaptan estas familias a los tiempos de hoy. Franz es un hombre muy mayor y es homosexual, y está casado con un hombre. Pero él entiende perfectamente que como no puede tener hijos, la sucesión pasa a su hermano. Es decir, yo soy el duque de Baviera, pero como no puedo tener hijos porque estoy casado con un hombre y los hijos adoptados no cuentan, Claro. Pues va a ser mi hermano, y mi hermano, como es muy mayor, pues será mi sobrino. Es decir, ellos se adaptan, él se ha sabido adaptar a los tiempos perfectamente, que es como tiene que ser. Pero más allá de Baviera, apoyo no hay. Lo que sí que es cierto es que estas familias, por ejemplo, había un principado que era el principado de los Hohenzollern-Sigmaringen, que es una rama secundaria de los Hohenzollern de Prusia. Tú vas allí, hoy en día, a Sigmaringen, y está el castillo, y ahí viven ellos. Y son gente muy influyente, gente muy poderosa, pero no tienen poder político, por ejemplo, ya no. Pero tienen mucha influencia, eso sí. Y se les tiene mucho respeto a todos esos príncipes como custodios de la historia. De la historia, claro, justo. Ese es... Entonces, tú vas allí y hablas con gente y te dicen, no, restaurar la monarquía no, eso no, pero el actual el actual pretendiente al trono de Prusia se le respeta porque es, aparte de que sea bisnieto del Kaiser, es el custodio de la historia de los Hohenzollern y tiene su archivo ahí que se abre al público, tiene su palacio que se abre para que la gente lo vea. Se han convertido en otra cosa esos príncipes. Claro. Pero tienen esa legitimidad popular, no para gobernar, pero sí para ser gente influyente allí todavía a día de hoy. Claro. Pues justo esta parte que mencionas me recuerda cómo es también en Rumania con Margarita, con la custodia de la corona, la princesa, y bueno, tendrá que ser la reina. Bueno, si hubiera una monarquía sería la reina Margarita. ¿Es Margarita segunda o primera? No, sería Margarita primera. Esta es la hija de Miguel. De Miguel de Rumania. Justo, y creo que eso es muy importante, que en este tipo de casos como en el de Alemania que mencionas aquí, o en el caso que ya te mencionaba de Rumania, pues justo no se guarda este valor histórico, no tanto como para que yo quiero que seas mi rey, sino para que sigas representando pues sí al país, pero más por una rama justo histórica que política o internacional, ¿no? Y creo que eso también es una parte muy interesante de cómo podrían ser estas, pues digamos, entre comillas, reinstauraciones de monarquías, ¿no? No instaurarla como tal, pero sí que sea una república, creo que le llaman república coronada, donde vive la familia real y todo así. Claro, fíjate, en Rumanía, por ejemplo, si algún miembro de la realeza europea, por ejemplo, el rey Felipe de España, ¿no? Si el rey Felipe de España va y hace un viaje oficial a Rumanía, la princesa Margarita está en el comité de recibimiento, porque el gobierno rumano entiende perfectamente que ella sería la reina de Rumanía en el caso de que hubiera una corona, y que por lo tanto ella está ahí recibiendo a su primo Felipe. Eso en Rumanía lo manejan muy bien, lo manejan maravillosamente. Sí, justo, creo que es justo un límite entre ser una república, digamos, radicalmente republicana, en ciertas palabras, a ser una monarquía constitucional, ¿no? Creo que estas repúblicas coronadas son un buen límite para no ser ni una ni otra y no tener como que pues sesgos tanto políticos como sociales. Y creo que lo menciono porque justo Rumanía creo que es un gran ejemplo de lo que podrían ser muchas pues monarquías en el mundo o
pues cosas así, ¿no? Por ejemplo, en Alemania sería interesante, ¿no? Que mientras está, por ejemplo, Olaf Scholz, estuviera, por ejemplo, Jorge Federico de Prusia ahí recibiendo también a los jefes de Estado, ahora que están justo en una reunión en Múnich relacionada con temas de la protección de Europa, la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sería una buena idea poner sistemas similares, en este caso al de Rumania. Yo creo que también. Claro. Y bueno, ahora vayámonos un poquito más allá de las fronteras de la Europa occidental y vayámonos a la Europa cirílica, a la parte de Rusia. Hoy en día, claro, creo que todo mundo sabe, aun por películas, por series, por novelas o por lo que uno quiera, cómo es que acabó la familia real rusa, los Romanov, cómo es que, pues, digamos que humanamente no terminaron bien, claro que no, o sea, un regicidio bastante lamentable. Y bueno, todos sabemos que Nicolás II murió y todas estas, sus hijas, su hijo único, su esposa. Pero hoy en día yo estaba investigando un poquito de los pretendientes a la corona rusa y de hecho, por si no lo han visto, ya también grabamos con nuestros otros amigos expertos en monarquía un tema justo de las familias reales, o sea, la familia real rusa. Ahí lo voy a dejar aquí para que vayan a ver toda esa historia. ¿Quiénes son los pretendientes al trono de Rusia? Porque si bien yo entiendo que hay entre 2 y 3 pretendientes y hay una en especial que es la más apoyada, que es pues una mujer pretendiente al trono de Rusia. ¿Qué nos podrías decir? Mira, claro, bueno, todo, como has dicho tú, todo el mundo sabemos lo que le pasó a Nicolás y a su familia, ¿no? Aunque yo tengo que reconocer, aunque yo sé que luego me critican mucho por esto, yo soy fervientemente anastasista. Yo defiendo que Anastasia sobrevivió. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con... No, está bien, porque claro, también es una historia, una parte muy importante de este tipo de conversaciones, porque claro, bueno, por si no lo saben, Anastasia era una de las hijas del emperador, en las que se dice, y ha habido estudios y cosas así muy, muy importantes para definir si sí sobrevivió a este pues regicidio. Y claro, hay opiniones entre los que sí creen que sobrevivió y los que no, pero bueno, claro, es bueno saber que existen personas que lo creen y defienden, y estoy seguro que tienes buenos argumentos para decir sí está vivo por esto y esto. Pero síguenos contando. Eso lo dejamos si quieres para otro vídeo. Exacto. Yo que soy muy romántico para eso. Pero bueno, los pretendientes, mira, como de forma oficial pues todos murieron, pues claro, ¿qué pasa aquí? Un primo hermano, porque estos van por línea masculina, ¿vale? Entonces dicen, a la muerte de Nicolás y de su hijo, Alexis, y de su hermano, el hermano de Nicolás, que era Miguel, buscan a lo que se llama el varón agnado, es decir, el varón más cercano a la sucesión, y sería un primo, que era Kirill. Y la gran duquesa María actual, que es la que tú dices, la pretendienta, que se llama María Vladimirovna, es nieta de este Kirill, ¿vale? Entonces ella dice que como nieta pues coge los derechos de sucesión. Claro. Y luego hay otros parientes Romanov, descendientes de las hermanas del zar, porque las hermanas del zar sobrevivieron las dos. Olga y Xenia Alexandrovna sobrevivieron, la madre del zar también sobrevivió, y sobrevivieron muchos primos, pues Dmitri, Félix, todo esto sobrevivieron, Boris, Andrei, todo esto, algún Konstantinovich también sobrevivió por ahí. Entonces se han unido en una asociación que se llama Asociación de la Familia Romanov, y dicen que no, que el varón de allí, que ahora creo que se llama Andrei, creo que es Andrei el que está ahora allí, creo, es el que dice que él como descendiente de colateral de Nicolás II, pues yo soy el sucesor. ¿Qué pasa? Aquí se lo saltan todo, porque en Rusia, en la época del Imperio, había unas leyes paulinas, y las leyes paulinas, que eran las leyes de sucesión, determinaban que las mujeres no podían heredar el trono, a no ser que ya no hubiera ningún varón más, y tenían que ser de rango igual. No te podías casar con una panadera, porque entonces ya tus hijos no tenían derechos de sucesión. ¿Y qué ha pasado aquí? Pues que todos los han incumplido. Todos se han casado con gente que no son de su rango, o esta María, que sí, ahí podemos hablar algo de que se han casado todavía con gente de su rango, sí, no, porque entiendo que María...
se casó con Guillermo, un príncipe, creo que, bueno, se llamaba Guillermo de Prusia, si mal no. Sí, con un descendiente del Kaiser. Se casó con un descendiente del Kaiser. Pero claro, fíjate, se casó, tuvieron un hijo y se divorciaron. Así que imagínate tú el matrimonio de amor idílico que había ahí, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahí está el problema. Hay esas ramas. ¿Qué pasa? Pero Rusia tiene una cosa muy interesante. Cuando en 1600 se acaba la dinastía de los Ruríkida, se convoca una asamblea para elegir al siguiente zar y nombran a Miguel I Romanov, el primero de los Romanov. ¿Qué podría pasar en Rusia si en algún momento se restaurase una monarquía, que yo lo dudo también? Una asamblea, y que decida la asamblea a quién le toca. Claro, que eso sería, ¿no?, de príncipes. Claro, eso sería una legitimidad política, por ejemplo, una legitimidad popular. Una asamblea de representantes del pueblo eligen entre los distintos miembros de la dinastía Romanov quién sería el siguiente zar. Ya está legitimado. Claro. Y eso da igual que sea mujer y da igual que su madre, en vez de ser princesa, sea profesora. Da igual. Sí. Porque lo legitima el pueblo. Ahora, son ellos, está María Vladimirovna por un lado, y luego está esta familia, esta asociación de la familia Romanov, donde están ahí varios Romanov y que dicen que no, que allí están los descendientes. Los verdaderos. Pero está esa división. Claro, y justo, bueno, hay una parte del príncipe, bueno, del descendiente Roman Petrovich Romanov. Es un príncipe Romanov que tuvo 2 hijos, que entiendo que siguen vivos, pero ya están muy grandes, que son Nicolás Romanovich Romanov y Demetrio Romanovich Romanov. Este último ha mostrado afinidad al régimen de Putin. De hecho, ha salido en fotografías con el presidente de la Federación de Rusia. Y creo que esto también habla mucho de cómo hoy en día este cambio ha sido lo que ya mencionábamos, ¿no? Las casas reales se han tenido que pues adaptar, digamos, a la situación local, porque yo creo que son conscientes que es difícil, y no incluso eso, sino que imposible una restauración, pero han preferido, pues, o han querido mantener todo ese legado histórico siendo aliados, pues, de quien esté en el poder, ¿no? En este caso con el presidente Putin. Claro, además en Rusia primero que Rusia es un país muy complejo. Es decir, hoy en día sigue siendo un país muy complejo, a la vista está lo que está ocurriendo en Ucrania ahora mismo y todo esto, ¿no? Que bueno, yo soy partidario de que una guerra es catastrófica, independientemente del motivo, y a la hora de la verdad nadie tiene razón en una guerra, eso es absurdo. Pero, bueno, hay una guerra, también la Iglesia tiene muchísimo poder en Rusia, eso hay que reconocerlo. Hasta hace no mucho había miembros de la Iglesia dentro de la Duma, que es el Parlamento ruso, entonces eso, cuidado con eso. Bueno, pues es la idiosincrasia rusa, los rusos son así. Y tampoco podemos tratar de occidentalizar a Rusia, eso es un error gigantesco, que es lo que se ha intentado siempre, ¿no? Incluso muchos zares lo han intentado y han terminado como han terminado, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero dentro de la realidad política que tiene Rusia, pues claro, los pretendientes se tienen que adaptar a esa realidad. Es que no te queda otra. Te guste más Exacto. o te guste menos. Exacto. Eso es así. Por ejemplo, en Rusia hay un problema a nivel de los huesos de los Romanov, y es que ya están enterrados. Me refiero a Nicolás y todos estos, ¿no? Nicolás, Alejandra y los niños están enterrados, pero parte de la Iglesia no los reconoce. Entonces, eso es un problema también a tener en cuenta, y que estos supuestos pretendientes al trono tienen que mirar, o sea, qué está pasando ahí, y tienen que tratar de resolver ese problema y adaptarse a esa Rusia de Putin, que pueden estar más de acuerdo o no, pero es la realidad que viven. Claro. Y es lo que hay. Sí, y creo que pues si mal no entiendo por lo que he investigado y así, es que esta rama o esta parte de la asociación de los Romanov, hay una, pues no estoy seguro si es toda, pero hay una, pues por decirlo así, una facción, una parte que sí es pues un tanto conservadora al estilo pues Romanov. Y como el régimen de Putin justo ha mostrado este tipo de acciones pues propiamente conservadoras, de prohibir mucho tipo de las cosas occidentales, como ya has dicho, pues han estado justamente pues de acuerdo o han apoyado de una manera u otra al régimen. Y creo que es justo, ¿no? Bien lo dices, de te guste o no, es donde estás, y tienes que, si quieres seguir ahí conservando incluso aunque sea honoríficamente tu título, tienes que adaptarte.
Y bueno, Claro. ajá, Y que los cambios se tienen que producir desde dentro, claro. no desde fuera. Es decir, si tú quieres que cambie algo de Rusia, que puede ser que hay cosas que tienen que cambiar, por supuesto, yo no digo que no, como en todas partes, pues tú eso lo tienes que hacer desde dentro, no desde fuera. Desde fuera tú no puedes imponer nada, tú tienes que entrar dentro, te tienes que amoldar a lo que hay, y una vez que estés dentro, pues bueno, pues tú ya vas buscando tu apoyo para cambiar lo que a ti no te interese, que es lo que tienen que hacer ellos. Sí que hay una parte muy importante de esa, una facción, como tú muy bien dices, más próxima a Vladimir Putin. Aunque Putin es cierto que se ha mantenido equidistante, es decir, Putin no apoya a una rama o a otra, sino que Putin más o menos se reúne con las dos. Aunque el zar de Rusia es Putin, eso es indudable, eso no hay duda ninguna. Sí, es el nuevo zar. De hecho, creo que hay un libro que se llama así, El nuevo zar, y sale Putin. Y bueno, ahora yéndonos un poquito más hacia la parte de... Porque claro, digo, no me quiero escuchar muy anti-europeo, no lo soy, pero para no ser eurocentristas, vámonos un poquito más a la parte que está más a la parte asiática, que es justamente tenemos a diferentes países asiáticos que también han tenido monarquías y que han caído estrepitosamente por el tipo de cambios sociales y así, que es por ejemplo Irán ha tenido una monarquía, hoy en día sabemos cómo está Irán. Incluso, digo, no es formalmente Asia, digamos que está en un límite, pero Georgia también tiene pretendientes al trono. Todo este tipo de regiones que a veces son un poco olvidadas o ignoradas han tenido casas reales, que creo que en este caso, como yo la mencioné, la más común o una de las más conocidas es la de Irán. ¿Nos podrías contar algo de la de Irán, la monarquía o familia real de Irán? Claro, mira, allí, bueno, pues estaba el famoso Shah de Persia, ¿no? Que es lo como lo llamaban, y toda esa zona de allí. Pero todo eso, Irán, toda esta zona, Afganistán, todos estos que antes tenían una monarquía, fíjate que hemos hablado antes, y ahí hablamos de estos pretendientes también, pero fíjate que hemos hablado antes de que cada monarquía tiene su idiosincrasia, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la monarquía británica que la española. Aquí en España la monarquía británica no funcionaría. Igual que en Reino Unido la monarquía de Felipe VI no funcionaría, porque cada monarquía tiene su idiosincrasia. Estas monarquías, cuando existían en esta zona del Oriente Próximo y todo esto, el país estaba bastante más avanzado que ahora. Es decir, hay muchas fotografías de Irán, de Afganistán, de todo eso, que parece, Otro mundo. Parece otro mundo, sí. Con chicas con minifalda, con el pelo suelto, claro, y seguían yendo. Llamémosle libertad occidental, entre comillas, ¿no? Sí, tenían una libertad occidental, podríamos decir, como tú dices, sí, pero siguiendo las tradiciones, es decir, claro. Seguían yendo a la mezquita, o sea, todo eso no tiene nada que ver. Pero supieron llevar, digamos, un equilibrio. Estas monarquías supieron fusionar eso. ¿Qué pasa? Pues que todas cayeron por culpa de estos regímenes extremistas, claro. Porque, verás, hoy en día tú vas a Afganistán o vas a Irán y hay muchas mujeres que tú no les ves la cara. Entonces eso es una aberración, desde mi punto de vista, ojo, ¿eh? Pero fueron monarquías muy abiertas que cayeron por culpa de estos regímenes. Ocurre lo mismo, por ejemplo, en el norte de África, Libia, claro. Y todo eso. Claro. Todo eso también cayeron esas monarquías y fíjate cómo han terminado. Es decir, muchas veces decimos la monarquía o la república, la monarquía es más liberal o más conservadora, o la república, no, eso no tiene nada que ver. Hay monarquías muy liberales. España, por ejemplo, somos una monarquía bastante liberal. Hay monarquías más, pues yo que sé, más cerradas, como Marruecos. Claro, pero luego hay repúblicas muy abiertas, como Francia, o repúblicas muy cerradas, como Irán. Es decir, que eso cada depende. Pero los pretendientes al trono de esos países del Próximo Oriente, el problema que tienen es esos regímenes totalmente absolutistas que no les dejan actuar. Ni asomarse, claro, o sea, porque no. los consideran incluso, creo yo, como traidores, ¿no? A sus creencias. Claro, sí, los consideran traidores a sus creencias y los consideran una cosa que no. Entonces,
Hay monarquías que cayeron por regímenes comunistas, como, bueno, la rusa no cayó por un régimen comunista, porque el comunismo vino después, ¿no? Pero bueno, hubo, por ejemplo, China, fíjate, China también, que también está ahí. En China hay un pretendiente al trono chino, al imperio chino, pero fíjate cómo tenían al último emperador. Hay una película que se llama El último emperador. Lo tenían ahí encerrado en la ciudad prohibida, mientras los comunistas campaban a sus anchas por todo China. Entonces esas monarquías, el problema es que los regímenes que los tiraron, que las votaron, ¿no? Que las quitaron de en medio, eran mucho más absolutistas que las propias monarquías. Sí. Y no dejan a los pretendientes nada. Yo no sé si habrá cierto apoyo allí a los pretendientes, pero si es un apoyo, desde luego es un apoyo más popular, nada gubernativo. Claro. Gubernamental, olvídate. Sí, no, ni siquiera se propone esa idea en algún asamblea o así, porque no estarían de acuerdo, claro. Y justo, creo que en Asia, a modo de mencionar rápido, existen varias monarquías, incluso hay algunas que no tienen relativamente mucho tiempo que cayeron, por ejemplo la de Nepal, que tiene apenas unos 20-25 años que cayó más o menos, incluso asesinaron a la familia real de Nepal. Y creo que a un príncipe se le fue la cabeza y empezó a matar a todo el mundo. También, justo eso iba. Muchas veces las monarquías caen por su propio peso, por cómo son, por cómo han tratado a su pueblo, al que se supone deben de pues representar, y pues todo este tipo de cosas, ¿no? Un ejemplo claro en Europa es pues Francia, ¿no? O sea, también digo, no me quiero ver muy que sí, el absolutismo, pero pues no podemos negar que había pues un trato no tan bueno de los reyes franceses en su momento, que digo, las cosas no pasan por sí mismas, entonces. Y bueno, ahora vámonos justamente a la parte de el Mediterráneo. Italia, me gustaría retomar Italia, porque, y de ahí nos vamos a ir a España por una conexión que tienen estos dos, o que tuvieron en su momento estos dos reinos. Italia también fue incluso monarquía un poco después en tiempos de la Segunda Guerra Mundial fue monarquía, aunque creo que quien tenía más poder ahí era obviamente el duce, y al final cayó la monarquía y se instauró una república italiana, y desde entonces pues hoy en día es Italia. ¿Qué nos podrías contar de la república italiana y antes el reino de Italia? Mira, en Italia ocurre algo muy parecido como ocurrió en Alemania. Aquí en el siglo XIX hubo dos procesos de unificación: el proceso de unificación italiana y el proceso de unificación alemana. El proceso de unificación alemana terminó, como hemos dicho antes, unificado todo con distintos estados y por encima el emperador, y en Italia fue distinto. En Italia había, antes de 1860, había distintos estados. Estaba el reino de las dos Sicilias, estaba el ducado de Módena, el gran ducado de la Toscana, el reino de Cerdeña, el ducado de Parma, cada uno con su soberano. Y luego llega Garibaldi con Víctor Manuel y conquista toda la península italiana y se establece la monarquía italiana, y a los otros pretendientes los quitan. Entonces en Italia ocurre algo muy curioso. Hay pretendientes por cada uno de estos reinos extintos: un pretendiente al trono de las dos Sicilias, al ducado de Parma, al ducado de Módena, y luego están los pretendientes al trono italiano en sí, que son los Saboya. ¿Por qué cae la monarquía? Mira, Víctor Manuel era un hombre muy popular, las cosas como son. Tuvo un problema gigantesco, y es apoyar la dictadura italiana. Una dictadura que le daba su sitio. Ojo, es decir, el duce Mussolini no apartaba a Víctor Manuel, no lo tenía ahí arrinconado, sino que le daba su papel. Mussolini, pues, hombre, yo no sé si sería monárquico, yo entiendo que sí, pero tenía ahí al rey, y el rey tenía su papel, su representación, y el rey era bien tratado. Pero claro, cuando cae Mussolini, pues el rey cae detrás. Claro. El problema, ahí hubo un referéndum, es decir, se votó si querían monarquía o no querían monarquía. Investigaciones más recientes afirman que ese referéndum fue manipulado para que ganara la república. Claro. Pero bueno, independientemente de eso, sea cierto o no, eso se ha sabido ahora. En aquel momento ganó la república y fuera. Y los Saboya, pues están ahí ahora. El problema es que también han tenido un cabeza de familia hasta hace muy poco que era muy problemático. Era un hombre que le gustaba mucho el alcohol. Y aquí, por ejemplo, aquí
en España, cuando se casó Felipe VI, que era príncipe de Asturias, este Víctor Manuel de Saboya, porque todos se llaman Víctor Manuel, pues este Víctor Manuel de Saboya, que es era el pretendiente, porque ya muerto, al trono italiano, ahora es su hijo, no acudió a la ceremonia porque estaba borracho. Había bebido y se había pegado con otro príncipe. Ok. Entonces, en Italia, fíjate tú que yo veo mucho más movimiento de estas pequeñas monarquías que hemos hablado antes que de la monarquía central de Saboya. Ok. Pero en Italia también es imposible restaurar la monarquía. Fíjate Meloni, que está ahora allí. Claro. Ella, pues yo no sé si se habrá reunido con los Saboya en algún momento, yo lo dudo. Pero allí no creo yo que haya una posibilidad de restauración monárquica. Hacen sus cosas, o sea, sí tienen una representación más cultural, como custodios, por ejemplo, de la monarquía. Fíjate, yo te voy a poner un ejemplo. Yo, para una investigación que estaba haciendo, escribí a María Gabriela de Saboya, que es hermana de este Víctor Manuel que he dicho yo antes. Sigue viva, esa mujer sigue viva. Fue novia del rey Juan Carlos cuando estaban en Estoril. Yo le escribí para preguntarle una cosa y tal. Y a mí ella me respondió de su puño y letra, diciéndome, pues mira, estas cartas que tú estás diciendo están aquí en el archivo. Puedes venir a verlas cuando tú quieras. Es decir, son custodios de ese derecho dinástico, de ese derecho histórico. Y lo tienen abierto. A mí me contestó ella diciendo que cuando yo quisiera podía ir a consultar esas cartas. Entonces, tienen esa custodia. Ya papel político. Bueno, creo que hay un familiar de ellos que está metido en política, algo así, que es un error. Es un error. Sí. Porque entonces ya pasas a representar a una facción política y no a la totalidad, que es lo que tú se supone que tienes que representar. Pues fíjate, me parecía curioso, no tenía idea que existían, para empezar, que todavía habían movimientos pues para instaurar no a Italia sino a los reinos y ducados que había ahí. Me pareció interesante, creo que no lo había escuchado nunca de eso. Sabía del movimiento o de la existencia de los Saboyas, pero nunca de los otros pequeños reinos. Y bueno, te decía esto al principio, que me quería ir a Italia para después irme a España, porque justamente hubo un rey de la casa de Saboya que fue rey de España por un breve periodo de tiempo, que fue Amadeo me parece, primero de España. Amadeo de Saboya. Ajá, cuando, bueno, justamente ese era el segundo hijo del rey Víctor Emanuel II, que justamente se quedó, bueno, lo eligieron las cortes como rey de España. Aquí explícanos un poco, y para después ya adentrarnos a lo que sigue, ¿por qué esta casa, si quisiera, tendría legitimidad en España? Y además, otra pequeña pregunta para después irnos. Hoy en día sabemos que los Borbón son los que están en el poder, pero además está una rama que es la carlista. Entonces, pues, vamos a ir desglosando estas dos cosas. Primero, la de Saboya. Mira, aquí teníamos a Isabel II de España como reina, y en 1868 estalla la gloriosa revolución, ¿vale? Todas las revoluciones son gloriosas, ¿no? Dicen, pues la revolución gloriosa. Y la familia real, no toda, pero los reyes y los infantes hijos son exiliados de España. Y ahí se abre un periodo extraño, sexenio ahí, que no saben muy bien qué hacer, y lo que quieren es elegir a un rey, que no sea un Borbón, no quieren Borbones. Y entonces empiezan a buscar candidatos por todas partes. Y como Amadeo era hijo de Víctor Manuel, que era el rey liberal que había unificado Italia, lo que hemos hablado antes de que se unifica Italia y quitan a los otros reinados y ducados que había y tal, pues cogen a este porque lo que querían instaurar era un liberalismo. Con Isabel II había un liberalismo, pero ellos querían otro tipo de liberalismo, y traen a Amadeo de Saboya. Legitimidad parlamentaria. No tiene legitimidad histórica, pero sí tiene legitimidad parlamentaria y por lo tanto popular, porque el Parlamento, digamos, era la representación del pueblo, ¿no? Pero ese rey terminó hasta las narices de España, ¿eh? Ese rey estuvo muy poquito tiempo y cuando se fue escribió una carta diciendo algo así como: mira, es que yo no entiendo España, yo me voy de aquí. Porque es que hubo un montón de gobiernos. Entonces, legitimidad hoy en día ellos no tienen.
tampoco la buscan, ¿eh? Aquí en Claro. España tampoco la buscan, porque fue, digamos, como un experimento fallido. Que salió mal, claro, claro. Salió mal. Los carlistas, que es lo que tú mencionas, es otra cosa. Sí. Para hablar de los carlistas hay que remontarse al padre de Isabel II, que es Fernando VII. Fernando VII tiene un hermano, que es el infante Carlos María. ¿Vale? ¿Qué pasa con Fernando VII? Fernando VII se casa 4 veces. Una con la princesa María Antonia de Nápoles, luego con la infanta María Isabel de Braganza, luego con la princesa María Josefa de Sajonia y luego con María Cristina de las Dos Sicilias. 4 veces. Sí. Tiene hijos solo con la última y tiene 2 mujeres. La ley semisálica, que no sálica, pero la ley semisálica española, decía que todo varón pasaba por delante de las mujeres. De las mujeres. Y por lo tanto, el infante que hemos hablado, Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, se creía por delante de su sobrina Isabel II. Fernando VII dice que no, establece la pragmática sanción, en la cual dice que las hijas, es decir, dentro de la línea principal, los varones pasan por delante de la mujer, pero las mujeres de la línea principal pasan por delante de los varones de la línea secundaria. Por lo tanto, su hija Isabel pasa por delante de su hermano. Cuando muere Fernando VII en 1833, Carlos María dice que no, que los derechos sucesorios son suyos, se autoproclama Carlos V y empieza una guerra. Hay 3 guerras carlistas en España. Y, claro, pues Carlos tiene hijos, estos hijos tienen hijos, y actualmente hay una rama carlista que quiere acceder al trono de España. ¿Qué pasa? Lo mismo de antes. Pero es cierto que esta rama es una rama legitimista. ¿Qué quiere decir una rama legitimista? Pero no un legitimismo como por ejemplo el que tiene Luis Alfonso en Francia. Este legitimismo surgió en ese momento en España en contra del liberalismo. Okay. Es decir, somos legitimistas. Su lema era Dios, patria y rey. Rey, ok. Y claro, ellos tenían un concepto de política muy distinto al liberalismo. Y hoy en día, el pretendiente carlista, no te quiero decir que sea un absolutista fernandino, no es eso, pero sí es una persona muy conservadora. Conservadora, sí. Y durante la época de Franco, muchos carlistas eran falangistas, es decir, eran de la falange las Jones o las Hons, que era pues una de las familias de Franco, ¿no? Del régimen político. Entonces son gente muy vinculada a la derecha, pero también son gente con una mentalidad muy socialista. Okay. Es esta especie de socialdemocracia extraña que está ahí, que es muy fascista en unas cosas, pero muy social en otras. En otras, claro. Una mezcla. Pues esos son los carlistas hoy en día, más o menos. Más o menos. Claro. Si nos escucha algún carlista, no quiero meterme con él. Exacto. Que es más o menos, yo lo explico de forma general para que la gente lo entienda. Claro. Y hoy en día hay pretendiente, sí, hay un pretendiente, y hay partido carlista, es decir, aquí en España existe el partido carlista, el partido tradicionalista, pero bueno, puede ser pretendiente, pero aquí tenemos un rey, es decir, no vamos a quitar. No, y claro, nunca va a soltar, obviamente por la propia dinámica, no es como que un día Felipe, fue el nombre, Felipe VI diga, bueno, ¿qué pasa en los carlistas? Claro, no es. No, y menos si ya la princesa de Asturias ya está prácticamente pues preparada, ¿no? Para cuando llegue el momento. Por eso, no. Claro. Y justamente ahora que hablamos de España, y como ya habíamos mencionado brevemente en general a Portugal y bueno, a la península ibérica, pasémonos a la parte pues más lejana, ¿no? A lo que divide un océano entero, América, pues como sabemos, pues fue yo siempre digo que fue descubierta por los europeos porque no la conocían, entonces yo sí soy, o sea, tú descubres algo que no conoces, entonces yo sí soy como que partidario de defender que sí descubrieron, por lo menos ellos, América. Y bueno, obviamente empiezan a instaurar virreinatos, capitanías, territorios, y al final, bueno, después de 300 años, pues surgen las independencias por muchos factores históricos, desde Napoleón hasta los auges liberales, Estados Unidos que se independizó, etcétera, etcétera, ¿no?
Y al final pasa algo muy curioso, ¿no? Quiero empezar con este, y por eso mencioné Francia. Bueno, no, dije Napoleón, pero no fue gracias a él, sino al país Francia, que uno de los primeros países latinoamericanos de esta raíz latina que en independizarse fue Haití. Justamente surge en todo este contexto de la Revolución Francesa y así. Y al final Haití me parece un tema muy interesante, muy pues sorprendente, porque Haití fue reino e imperio. Empezó con Jean-Jacques Dessalines, que fue el que lo independizó alrededor de 1804, cuando era la isla unificada y no existía República Dominicana. La isla que era la isla de la Española, me parece, era considerada en ese momento. Ajá. Yo creo que la que se llamó, claro. Y bueno, se autoproclamó emperador. Creo que ahí podemos hablar justo de que no hubo una legitimidad pues muy política, por lo menos, ¿no? Porque él llegó y dijo: yo soy el emperador de aquí, y ni modo, ¿no? Porque además fue considerada, es catalogada como una monarquía absoluta. Y bueno, al final fue derrocado. Bueno, no, lo asesinaron 2 años después, o sea, no duró nada. Pero al final él tuvo hijos que fueron Henry. No, perdón, no fue su hijo, fue otro rey que se proclamó rey, que fue Henry I. Fue Henry Christophe, el que gobernó en el norte de Haití, porque estaban en conflicto, pero pues duró como 9-8 años y tampoco duró mucho este proyecto monárquico. Y luego llegó Faustín I, digamos otro rey de Haití, y bueno, es Faustin Soulouque, creo que espero haberlo mencionado bien, que se proclamó, él dijo: no, yo no quiero ser rey, voy a ser también emperador, que fue el segundo imperio de Haití. Hubo dos imperios y un reino. Y justo esto fue en 1849, y gobernó hasta 10 años, hasta 1859, donde fue derrocado, y fue finalmente cuando se convirtió en una república Haití. Pero este caso es curioso porque, fíjate, él proponía unir tanto a la República Dominicana, que apenas también veía la luz, a la vida independiente, que se unificaran. Bueno, República Dominicana ya tenía ideas, de hecho se volvió a unificar con España por un breve periodo de tiempo, y justamente Faustín I tenía esta idea de cómo es que se van a reunificar, ¿no? Y creo que por ahí también parte mucho que él se quiso hacer emperador para defender esa independencia, como lo hizo Jacques I en su momento. Pero lo curioso es que hoy en día no hay una línea sucesoria evidente o conocida de alguno de estos autoproclamados monarcas de Haití, porque no hay prácticamente existe. Y bueno, hoy sabemos que Haití desafortunadamente sufre una crisis política y social muy grave, y pues creo que incluso así sería más imposible instaurar una monarquía en este pequeño país de América Latina y al Caribe. Pero vayámonos un poquito más hacia el oeste de Haití. Hay que pasar un poco la isla de Cuba y vámonos al Golfo de México, Golfo de América, ¿verdad? Se me olvida que ya tiene un nuevo nombre para los amigos del norte, que es México. Obviamente mis seguidores ya creo que sabrán por diferentes publicaciones que no solo hago aquí en YouTube, sino en otros. Por cierto, síganme. Que bueno, evidentemente México tuvo dos monarquías. ¿Tú qué nos podrías contar? Sobre todo, entiendo que tu conocimiento va más alineado hacia la parte de Maximiliano y Carlota, que bueno, digo, o sea, me gustaría escuchar un poco, ¿no? Que cómo se tiene esta interpretación histórica, por ejemplo en Europa, de cómo fue este segundo imperio mexicano, porque bueno, si te contara cómo lo ven aquí. Bueno, mira, aquí en Europa primero se entiende perfectamente, por lo menos se entiende así, que tanto el primer imperio mexicano como el segundo imperio mexicano, lo que se trata en todo momento es de frenar el expansionismo yanqui, el expansionismo estadounidense, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde España se intenta, porque fíjate que esto lo hemos hablado off the record, pero me gustaría hablarlo aquí también para que la gente entienda un poco cómo Fernando VII vio todo esto, ¿no? Cómo Fernando VII vio la independencia. Fernando VII tenía un sentimiento muy patrimonialista, tanto de la corona como del reino. Y entonces él consideraba que el reino era suyo. Okay. Es decir, yo voy andando por mitad de la calle es mía, los árboles son míos, todo es mío.
Claro, una especie de l'État c'est moi que decía Luis XIV, una cosa así. Entonces, cuando se independizaron los virreinatos, pues claro, es como si a él le arrancaran un brazo y una pierna, pues porque eso lo sentía suyo. Y hubo ciertos intentos, sobre todo por parte de algunos grupúsculos aquí en el gobierno. Aquí hubo un momento durante el reinado de Fernando VII que se establece el trienio liberal, ¿vale? Son 3 años de liberalismo antes de que llegue ya el liberalismo a partir de 1834. Algunos grupúsculos masónicos de aquí, algunos grupúsculos de sociedades, no sé si masónicos, de sociedades secretas, digámoslo así, Okay. Pretendían, por ejemplo, que un hermano de él, el infante Francisco de Paula, fuera proclamado rey de México. Okay. También se intentó muchísimo tiempo después por el infante don Sebastián. Se intentó también un hijo de la reina gobernadora. Se intentó, o sea, desde España se buscaban candidatos. Okay. Pero claro, el Segundo Imperio francés yo lo veo, por lo menos es una visión que aquí se ve mucho, muy mediatizado por Napoleón III. Es decir, es Napoleón III quien en un intento de frenar ahí el expansionismo yanqui, porque además lo decían así, el expansionismo yanqui, pues colocan a Maximiliano. Maximiliano es el hermano del emperador Francisco José. Del sempiterno emperador Francisco José, porque Francisco José dura un montón de años. Claro. Francisco José es coronado emperador de Austria en 1848 y se muere en 1916. Lleva, yo qué sé, lo llaman el sempiterno, no siempre eterno, Francisco José, y es verdad. Pues su hermano Maximiliano es el que ponen allí. Claro, la visión que se tiene desde Europa también es pues esta locura que tenía la emperatriz, ¿no? Que dicen que estaba loca y que luego la terminaron por encerrar, etcétera, etcétera. Lo que pasa que, claro, yo también creo, y eso te lo hablo yo desde mi desconocimiento, tú tendrás mucho más conocimiento que yo de cómo funcionó el imperio allí, pero yo creo que algo tuvo que fallar. Pero no por parte de Maximiliano, ojo, yo creo que Maximiliano estaba dispuesto a ser un buen emperador. Es decir, él quería ser un buen emperador. Y él llegó allí, él venía, es decir, por ejemplo, Iturbe fue emperador, pero Iturbe no tenía experiencia ninguna. Maximiliano sí. Maximiliano venía de sangre, corte, conocía a toda la realeza europea, sabía perfectamente cómo funcionaba la diplomacia, es decir, él tenía unos conocimientos adquiridos en política que Iturbe no tenía. Entonces yo creo que Maximiliano lo trató de hacer bien. ¿Que fue el monarca correcto para México? Yo ahí ya no sabría qué decirte. Ahí a lo mejor ya podríamos entrar en un debate, si a lo mejor no hubiera sido mejor otro. Pero yo no sé tú qué opinas, qué es lo que falló. Porque yo creo que él sí que fue muy convencido de quiero ser un buen emperador. Y de verdad que lo creo, ¿eh? Sí. Creo que él quería ser un buen emperador. Sí, fíjate, el problema es que, como mencionas, yo creo que fue un buen candidato. Creo que, como persona y como monarca fue el elegido, el correcto. Y el problema no fue totalmente él, sino las situaciones que rodearon tanto la historia mexicana como la europea. Cómo surgieron las cosas en ese momento. Porque, pues yo te puedo decir, en su momento tuvo ventaja de llegar por la guerra de secesión en Estados Unidos. Eso le permitió llegar al Imperio francés y a Maximiliano de lleno a México. Y fueron las cuestiones en Europa y la propia de Estados Unidos en la que acabó su guerra, por aparte de los del norte ganando, que hicieron justamente que Benito Juárez, un personaje que no es tan de mi agrado, lograra triunfar en su lucha republicana, extremadamente liberal, que incluso odiaba a los indígenas y eso que él venía de ahí, pero bueno. Y justamente la situación en Europa, que en este caso no fue precisamente en ese momento, pero ya se avecinaba la que fue en su momento la guerra franco-prusiana, provocaron que, pues justo Napoleón, viendo que Estados Unidos ya está otra vez pues refortaleciéndose y enviar apoyo a Benito Juárez, y que necesitaba tropas en Francia porque ya había tensiones entre Prusia y Francia por la región de Alsacia y Lorena,
que dijo, mejor me voy, me retiro. Y justo hay una frase, no recuerdo exactamente de qué autor, pero mencionan justo, ¿no? Algo así como el imperio de Maximiliano se sostenía con las bayonetas del imperio francés. Y esto pues tiene mucho de cierto. El imperio mexicano de Maximiliano se sostenía por las armas, eso no lo podemos negar. Y aunque él tuviera un ejército imperial mexicano, que en su mayoría estaba conformado, o una gran parte de él estaba conformado por indígenas, porque él apoyó mucho la lucha de los derechos indígenas y todo este tipo de temas, cosa que Juárez no hizo. Pues muchos indígenas, personas pues de clases bajas y de altas, obviamente se unieron al ejército imperial. Una prueba de ello es Tomás Mejía, un general mexicano que fue fusilado junto a Maximiliano, que era también de origen indígena. Y claro, yo creo que el problema de Maximiliano, además yo pienso que de faltarle un poco de carácter como un monarca para saber en qué momento actuar como un pues soberano, tranquilo, representativo, a querer actuar como un monarca que tenía que poner orden en su país porque si no se iba a ir todo mal. Pues justo provocó que el imperio cayera así, pues peor aún que acabara como pues desafortunadamente acabó. Y justo creo que esto que mencionas de la diferencia entre Maximiliano e Iturbide sobre los imperios es que Maximiliano es curioso, con todo y esta experiencia que vio y que tenía, pues justo no usó una mano tan dura como para lograr ganar a toda costa, ¿no?, la guerra contra Benito Juárez. Y esto es curioso, se supone, o entiendo yo, que muchas veces en ese momento tú decías, por mi corona yo hago lo que sea, ¿no? Cosa que en su momento Iturbide, en el caso del primer imperio mexicano, no hizo. Él prefirió optar por una paz duradera, o lo que él quería que fuera una paz duradera, que no duró nada, renunciando a la corona para evitar más derramamiento de sangre. Y creo que este aspecto es de aplaudir, porque si bien él no quería ser emperador, pues aceptó la corona. De hecho él dice, yo no voy a ser emperador si las cortes, bueno, si los ayuntamientos locales y de las provincias no quieren. Y bueno, sí quisieron y pues dijo, bueno, está bien. Y creo que eso habla de que tan no quería ser, por ejemplo, Iturbide emperador, que renunció a la corona con tal de que ya no se matara el país y se siguiera derramando sangre en este pues pobre país. Y al final creo que la situación que rodeó a México y sus imperios tiene que ver mucho no solo con la cuestión social interna dividida, sino que creo que mucho tuvo que ver la influencia tanto de Europa como del propio Estados Unidos, y sobre todo de Estados Unidos, porque al final con sus intentos expansionistas pues logró tirar todo, ¿no? Iturbide, por ejemplo, le ofrecieron comprar Texas muchas veces cuando él ya era emperador. Él solo permitió al padre de Samuel Houston poner algunas pequeñas colonias de tejanos, pero él menciona en una carta que él iba a dar la vida por, aunque solo fuera un metro de su imperio, cosa que no se hizo en la guerra del 47. Y al final creo que pues bueno, no, el imperio mexicano hoy en día está visto muy, sobre todo el de Maximiliano, ¿no?, está visto muy, muy negativamente, y más que nada por el tinte político y sobre todo el actual, que hoy en día Juárez es un héroe nacional, es casi un dios para la historia nacional, que creo que es un grave error endiosar a un personaje histórico. Y claro, ¿no?, esto ha hecho que México se vaya muy, muy políticamente mal, y creo que al final Maximiliano tenía buenas intenciones. Estoy seguro que era el correcto, pero las situaciones tanto internas como externas del país no lo dejaron. Y esto me lleva a otro aspecto curioso, ya para ir cerrando. Háblanos un poco, yéndonos más al sur de América, de su primo, bueno, del imperio de su primo, que fue Pedro II de Brasil, y bueno, obviamente todo el imperio de Brasil. ¿Qué nos cuentas? Hoy en día, ¿quiénes son los pretendientes? Entiendo que hay dos ramas, que es la Palatina o Palatino, algo así, y la de los Braganza. Claro, fíjate que igual que España teníamos los virreinatos, ¿no?, pues Portugal pues tenía Brasil, ¿no? Esto se dirimió en el Tratado de Tordesillas, ¿no?, entre los reyes católicos y el rey Juan de Portugal. ¿Qué pasa? En un momento dado, todo viene por Napoleón, hijo mío, si es que Napoleón es el que lo mueve todo. En un momento dado, cuando Napoleón conquista la península ibérica, pues, bueno, los reyes de España son encerrados en Francia, los llevan al exilio en Francia, pero los Braganza deciden huir.
y se suben en unos barcos gigantescos y se vienen aquí se van allí a Brasil, ¿no? Allí a vivir en Brasil. Y entonces ahí ocurre una cosa muy curiosa. Viven allí durante bastante tiempo hasta que ya el rey Juan VI viene a Portugal. Y ahí lo que ocurre es lo siguiente. Lo que deciden es separar Portugal de Brasil. Portugal sigue siendo un reino y Brasil un imperio. Y es proclamado emperador Pedro I, que es Pedro I del Portugal y Pedro I del Brasil, sí, y Pedro IV de Portugal. Okay. ¿Qué dice él? Él dice, bueno, mi hija María, que se vaya a reinar a Portugal como María II, y yo me quedo aquí en Brasil como Pedro I. Okay. Por eso la dinastía de los Braganza están en Portugal y también están en Brasil. Luego en Portugal también hay una rama legitimista, como los carlistas, okay, pues allí también están, ¿no? Pero en Brasil el imperio cae con Pedro II. Uh-huh. Y entonces actualmente sí que hay algún movimiento. Además, uno de los pretendientes actuales estuvo muy pegado a Lula, ¿no? A Bolsonaro. Se ha sabido mover muy bien por esa zona. Sí. Y sí que vi hace poco cómo se están intentando buscar alguna firma para ver si se puede restaurar la monarquía brasileña. O sea, están intentándolo como llevarlo al parlamento que tengan allí, sí, a las cortes o lo que sea. Pero sí hay pretendientes. Están los Braganza no portugueses, sino los Braganza brasileños. Y sí hay cierto movimiento allí, sí. Es una cosa muy curiosa porque es un imperio creado ex novo. Es decir, son un imperio nuevo. No obstante, sí que tenían una legitimidad dinástica. Claro. Porque como Brasil era portugués, pues bueno, se independiza Brasil, se le da un estatus de imperio, que no es moco de pavo tampoco eso, ya no es un trozo de Portugal, sino que es una entidad estatal propia e independiente, y fueron un imperio muy vinculado aquí a Europa. Sí. Eso sí. Entonces Pedro II está casado. Bueno, ellos se casan, por ejemplo, con una princesa de las dos Sicilias, con Teresa Cristina, se casa. Entonces está muy vinculado. Ellos están muy vinculados. Incluso me parece que la casa real, bueno, propiamente se llama Orleans Braganza, ¿no? La casa real. Que bueno, Orleans, justo hablábamos, ¿no? Es una de las ramas pretendientes al trono de Francia. Entonces creo que ese punto es muy importante, claro. Están muy vinculados y aquí en las ceremonias que hacen los miembros de la realeza, ellos vienen. Es decir, si hay alguna boda, si hay algún bautizo, algún funeral, pues ellos vienen. Ellos vienen, claro, y se mezclan. Sí, yo creo que... Ajá. No, di tú. Que justo están vistos como una familia real, que lo son, ¿no? O sea, no necesariamente porque tengan un trono establecido, sino que para Europa ellos siguen siendo los emperadores de Brasil. Claro, y además... pero ahí también yo creo que están cometiendo un error, que es lo que hemos hablado antes. Hay uno de los hijos del pretendiente, creo recordar, que está en un partido político. Entonces, volvemos al mismo problema de siempre. Ya está representando una facción y no a todo el mundo. Claro. Bueno, yo también creo que eso es un poco el juego que tienen ellos. Por ejemplo, yo entiendo que no podemos hablar de todos los países, ¿no? Pero aquí tenemos en Europa el caso de Bulgaria. Uh-huh. El rey Simeón de Bulgaria fue presidente de la República de Bulgaria. Sí. Craso error. Ya está, ya fue presidente, terminó la legislatura, ya está, ya se acabó. Claro. Un error gigantesco, porque te vinculas a la política y no debes. Sí. Y en Brasil el hijo del pretendiente, que crees, o el nieto del pretendiente, es que no se sabe muy bien quién es, está metido en un partido político. Eso es un problema. Pero sí tienen cierto, no sé yo hasta qué punto, un gran apoyo, pero sí que hay un movimiento que intenta hacer algo. Sí, es fuerte. Incluso, por ejemplo, ya hablábamos, ¿no? Que si aquí había un movimiento fuerte fuera de cámaras, que, bueno, de paso digo que no, que el movimiento monárquico mexicano está perdido por los suelos, horrible. Y a diferencia del de Brasil es enorme. O sea, creo que el día de la independencia de Brasil, que es el 7 de septiembre,
hay obviamente festejos sí, pero hay una parte muy importante de la población que sale a marchar con sus banderas imperialistas de Brasil, y tienen las imágenes de los dos Pedros, Pedro I y segundo, y incluso de de los que después pues tendrían que haber sido los emperadores y emperatrices, ¿no? Creo que María, Bertrand, etcétera, etcétera. Y al final creo que se habla mucho de los movimientos fuertes que hay allá, que entiendo que es muy, muy fuerte, a diferencia, por ejemplo, de aquí en México, que es horrible. Claro, pero Brasil también tiene un componente social y político muy, claro, sí, muy fuerte también. Últimamente han tenido también ahí. ¿Sabes lo que pasa también muchas veces? Cuando estamos en una monarquía, yo aquí en España lo veo, aquí estamos en una monarquía, se critica la monarquía y se alaba la república, porque siempre criticamos aquello que conocemos y alabamos aquello que no conocemos. Que no, exacto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, tú te vas a Rumanía y hay una gran cantidad de gente joven que es monárquica? Sí. Porque alaba la monarquía porque no la conocen. Y buscan, claro, ¿qué dicen? Es que la monarquía es neutral, la república no. Y queremos neutralidad. Y apoyan a Margarita. Aquí en España, la mayoría de los jóvenes son republicanos. Entonces, que eso se entiende, porque el joven tiene que ser rebelde. Un adolescente tiene que ser rebelde, si no, no es un buen adolescente. Exacto. Entonces, claro, te rebelas contra el sistema y te tienes que rebelar contra el sistema. Aquí el joven se rebela contra el sistema monárquico, pues en Rumanía contra el sistema republicano. Claro. Y entonces buscan la monarquía, y aquí por los jóvenes buscan la república, que está bien, ojo, que es lo que tienen que hacer, sí, claro, tienen que rebelar. Entonces es eso, se lucha contra lo establecido y digamos un poco edulcoran lo que no conocen. Lo que no, claro, sí, eso es muy cierto, no me había puesto a pensar ese punto. Y todo tiene lo bueno y lo malo, ¿eh? Sí, claro, no. Sí, no, eso no quiere decir que la monarquía sea el mejor sistema y así, no, claro que no. Tiene muchos aspectos que podemos criticarle. Bueno, se me había olvidado, ahorita que me acuerdo mencionar que en México, en la parte de los imperios que abarcamos, hay 4 ramas que el débil movimiento monarquista proclamaría como pretendientes verdaderos, y esto se ha discutido en un estatuto que tiene. Se establecería en un caso hipotético un colegio de príncipes de estas 4 ramas. La primera es, fíjate qué curioso, es la Borbón, es porque justamente fue a quienes se les ofreció primero la corona del imperio. Luego se establece otra que es todo lo contrario de la Borbón, que es la Moctezuma. Esta no tiene tanto apoyo porque, ojo, se está hablando del imperio mexicano, no de los mexicas, que para variar solo eran un pequeño, pues, porción de tierra de lo que después es México. Y está también la parte Habsburgo, que, bueno, proviene de Maximiliano, de su sobrino tataranieto, Carlos Felipe de Habsburgo Lorena, que es primo del que hoy tendría que ser el emperador de Austria. Y está la casa de Iturbide. La que tiene más apoyo es la Habsburgo, porque incluso Carlos Felipe es mexicano, nació aquí, tiene toda la cultura mexicana. En cambio los Iturbide hoy en día pues están perdidos en algún lugar de Europa o Austria, digo de Australia, o de Europa o Australia, y al final pues no son mexicanos, no conocen la cultura, etcétera, ¿no? Que bueno, nada más lo quería mencionar porque se me había olvidado. Y bueno, ya para finalizar, porque nos extendimos un poco de tiempo, pero está bien, me gustaría, a modo de dato curioso, hablar de pues casas peculiares o casas reales peculiares en América, ¿no? Justo estaba, ya te comentaba, ¿no? Esta parte del reino de la Araucanía y la Patagonia, que es justo una casa real fundada por un francés en la parte más, pues al sur de América del Sur. Y bueno, ¿no? Esta es una. Y fíjate, yo estaba leyendo por ahí que Estados Unidos, antes de ser Estados Unidos, tuvo una propuesta para hacer un reino, que incluso fue se proponía el príncipe Enrique de Prusia, hermano menor de Federico el Grande, para ser el rey de Estados Unidos. Imagínate, el reino de los Estados Unidos en 1786. Jamás me habría imaginado eso. Y otra más, ya para finalizar, es justo el emperador Joshua Abraham Norton. No sé si has escuchado este nombre, que es claro. Ese es un nombre que estaba loco, ¿no? Y se proclamó emperador. Se proclamó emperador de Estados Unidos. Escribió la reina Victoria y todo, ¿eh? Sí. El emperador Norton I. Pero fíjate, me parece curioso. Esto fue en 1859, más o menos. Pero ojo, este es su título real, ¿eh? Es
Norton I, emperador de los Estados Unidos y protector de México. Él, por lo que investigó y así, pues pensaba que Estados Unidos tal vez había abusado con su invasión, tal vez, así lo proponía, y que por eso los mexicanos que se habían quedado ahí tenían que ser protegidos por él. Al final no hizo nada, ¿no? Pero es curioso porque si tú vas a su tumba, ahí dice Norton I con su título y su numeración de rey. Entonces creo que este tipo de aspectos también son interesantes ver, ¿no? Cosas que uno no podría imaginarse. No, también nos hemos dejado, por ejemplo, Hawái. Hawái, ¿no? Claro, Hawái. A mí me hace mucha gracia, porque yo soy muy fan de Dragon Ball, ¿no? Sí. Y hay un rey que se llama Kamehameha, ¿no? Kamehameha V, creo que es. Entonces a mí me hace mucha gracia eso. Sí, pero claro, no podemos abarcarlo todo. Sí, no, deberemos hacer una segunda parte. A ver si incluso ahora sí nuestros otros compañeros se unen para ampliar un poquito más la visión. Pero bueno, como ya había dicho, pues se nos ha acabado el tiempo y no me queda más que agradecerte, Jonathan, de Cronista de la Corte, por aceptar la invitación de estar aquí, de platicarnos y compartirnos un poco o bastante de tus conocimientos, y eso siempre se agradece. Sus redes sociales van a tener aquí, van a estar saliendo y también en la descripción para que lo sigan en Instagram, que es donde principalmente está activo. Y bueno, no sé si nos quisieras decir algo antes de finalizar. Bueno, pues que muchas gracias por hacerme partícipe de tu mundo, ¿no? De la gente que te sigue, que te escuche, y que, bueno, pues yo te animo a que siempre que quieras contar conmigo, pues tú dímelo. Y si nos juntamos con más gente, pues mejor, porque hay más opiniones y siempre es bueno discutir. Claro, Entre amigos siempre es bueno discutir. Así que lo único que quiero darte es las gracias por dejarme estar aquí contigo. No, pues una vez más, gracias a ti por estar aquí. No olviden seguirlo en Instagram. ¿Tienes otras redes sociales además de Instagram? ¿Tenías apenas Ajá, dinos. Yo tengo un canal de YouTube, eso sí, pero Instagram y ya está. Ok, bueno, Instagram y bueno, también vamos a dejar aquí su canal de YouTube para que vayan a suscribirse. Y bueno, también invitarlos a que se suscriban a México Historiador, que lo sigan en sus múltiples redes sociales. Y bueno, no me queda más que, si te quedaste hasta el final, agradecerte. Y bueno, nos vemos en la próxima edición, capítulo, transmisión de Más allá de la historia de México Historiador.